Las historias que te contaba tu abuelo y tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Cuenta la leyenda que precisamente en este altar se encuentra la entrada de uno de los túneles que conecta a esta capilla con la iglesia de San Pablo de Meoqui, que no es cualquier túnel, es un túnel embovedado con piedra y cantera en el que cabe una persona perfectamente de pie. Los que recorrieron contaron que tienen algunas partes obstruidas por derrumbes y algunos tramos se encuentran anegados. Se encontraron con esqueletos humanos y al encontrarlos se aterrorizaron. No se dijo la causa de muerte de estas personas que tristemente fallecieron dentro de estos túneles. Dicen que también no es el único túnel, pero tal vez sí el más largo. Los más cortos eran los que iban del templo San Pablo a las casas o negocios cercanas de las familias acomodadas de aquella época, como los Álvarez, los Márquez o los Colomo, por mencionar algunas familias. El que iba en dirección a la escuela primaria 48 ya está completamente obstruido. Por debajo de la plaza atravesaba otro y terminaba bajo el kiosco, la cual lo resguardaba una vieja puerta carcomida de madera. En el 2010, durante la construcción del kiosco nuevo y la remodelación de la plaza, se corrió el rumor de que dieron con la entrada al túnel y de la vieja carcomida puerta de madera. Los trabajadores sintieron escalofríos y un miedo inexplicable ante la oscuridad del túnel. La entrada quedó sellada con el nuevo kiosco. La excavación de una zanja en la calle Portillo a finales de los años 80 dejó al descubierto un túnel misterioso que pareció confirmar las historias contadas por los más ancianos del pueblo. La excavación de la zanja en la calle Portillo a finales de los 80 para introducir el drenaje en el casco viejo de la ciudad dejó al descubierto un túnel misterioso que pareció confirmar las historias contadas por los más ancianos del pueblo, quienes afirmaban que los antiguos pobladores habían construido pasadizos subterráneos para protegerse de los ataques perpetrados por los apaches. Un dato a conocer sobre Meoqui, Chihuahua: nombran al profesor Francisco González Carrasco, cronista municipal de Meoqui. Fue asignado como el cronista municipal. El profesor González es historiador y ha sido presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Meoqui. La alcalde de Meoqui, Miriam Soto, nombró oficialmente al profesor Francisco González como cronista del municipio. En el mensaje, el presidente municipal destacó que es importante que las nuevas generaciones sepan la gran historia que tiene Meoqui. La arquitecta Miriam Soto le encargó al historiador hacer equipo para poner en boca de todos el nombre de Meoqui y recalcó la importancia que los jóvenes sepan la historia del municipio y el corazón del estado. Además, la arquitecta expresó: hoy me da un gusto poder estar con ustedes para nombrar al profesor Francisco como cronista de la ciudad. Quiero que nos ayude, profesor, al realzar el nombre de Meoqui, comenzando por nuestra casa. Asimismo, la alcaldesa Miriam Soto reiteró: Meoqui ha sido el escenario de cada proceso histórico relevante de México y tenemos la obligación que las nuevas generaciones lo sepan y que las personas que visitan conozcan la herencia distinguida de la tierra que es nuestra casa, la gran historia de la gran familia Meoqui. Por otro lado, el profesor agradeció a la arquitecta Miriam Soto por darle la oportunidad de trabajar para luchar con el motivo de que las nuevas generaciones conozcan y no olviden la gran historia que tiene Meoqui. La presidenta municipal manifestó que en este mes de la patria es un buen momento para la juventud meoquense sepa el paso del cura Miguel Hidalgo por la ciudad, pues la primera intervención del cronista será la reseña histórica el 16 de septiembre en el acto protocolario en el lugar del monumento de don Miguel Hidalgo y Costilla. El profesor Francisco reiteró como antecedente que en tiempos de la fundación de Meoqui, lo cual ocurrió el 29 de junio de 1709 por Fray Andrés Ramírez, fraile franciscano. Existían muchas tribus en la región, como tobosos, conchos, mansos, cumiles, navishames, janos, pimas, guarojios, chiniapas, guasapres, tepehuanos, raramuris y por supuesto los apaches. Los españoles venían con un solo objetivo: oro y plata. Por ello, las primeras poblaciones importantes están en yacimientos de oro y plata. Pueblos originarios como los apaches fueron un obstáculo importante para los asentamientos humanos españoles, al grado que se volvió una guerra sangrienta y feroz, sobre todo el gobierno que venía por los metales preciosos. Los apaches estorbaban y se ordenó una cacería de apaches pagando 2 pesos por cabellera, unos 50 si era mujer y 50 si eran niños. Ellos quisieron que los apaches en venganza hicieran lo mismo con los habitantes mestizos españoles, por eso era tanto el terror que les tenía. Pero no solo era eso, cuando mataron a los apaches se les quitaba la cabellera para poder cobrar la recompensa, a diferencia de que los apaches les quitaban la cabellera estando vivos, no muertos. Por eso se les tenía un gran miedo a estas personas y las consideraban sanguinarias porque no mataban a sus
rivales o a sus oponentes. No obstante, el paso del tiempo y por el crecimiento de la población y las necesidades del comercio y los obstáculos geográficos, se vieron en la necesidad de fundar poblaciones con otro tipo de actividad diferente a la extracción de metales preciosos. Tal es el caso de San Pablo, que fue fundada para crear una estación de cambio de animales y presidio militar para proteger a la población de los ataques de los apaches, aunque los apaches en realidad eran los dueños originarios de la tierra y estaban defendiendo lo suyo, claro está. Después de fundarse San Pablo, se utilizó como presidio y estación de pasajeros donde cambiaban caballos y se asentaron los primeros agricultores, pescadores y comerciantes, que muchos de ellos emigraban cuando sucedían los ataques de los apaches. Paulatinamente fue creciendo la población. Sus primeras viviendas estaban entre las calles de Gollado, Doblado y Aldama, 5 de Mayo, Porfirio Díaz y Ocampo. En eso consistía el casco viejo. El río crecía e inundaba parte de las calles de Gollado y Ocampo, generalmente en los meses de lluvia. Yo en lo particular sí creo que sí existieron estos túneles. Creo que se utilizaron poco debido a la exterminación de los apaches en la batalla final de Tres Castillos, allá por Coyame, en el año 1860, en un 14 de octubre, que marca el triunfo del gobierno con esta batalla, si se le puede llamar triunfo a correr a las personas originarias de la región. Y estos famosos túneles se fueron destruyendo con el paso del tiempo, y las obras de agua y drenaje primero y después con los trabajos de pavimentación de calles se completó su desaparición, entre comillas. También es reconocible que los márgenes del río y en el lecho del mismo no tenían caja, o sea, es decir, no tenían lo que hoy se conoce como río, no tenía su caudal. Existían grandes bosques de álamos, sauces, arbustos, entre otras especies. Cabe destacar que Miyuki es un desierto y por eso no hay este tipo de vegetación, por lo que en temporada de lluvias el río siempre se desbordaba, creando muchos daños, y que en el siglo XIX, XVIII y XVII y años más atrás todo era un bosque y un semidesierto, como acabo de mencionar. San Pablo fue creciendo y se fue consolidando, sobre todo cuando el camino real que venía desde Julimes lo trasladan directo al sur de San Pablo, entrando por la calle Hidalgo. Esto favoreció mucho a la población y tuvo una etapa muy positiva de crecimiento con algunos agricultores, ganaderos y comerciantes. Sin embargo, los ataques de los apaches no cedían y todo el gobierno no podía controlarlos, y esto hacía que siempre hubiese migrantes por el temor a los pueblos originarios y su violencia. Pero yo diría, ¿cuál violencia? Estaban defendiendo lo suyo, pero la historia es la historia. Llegó el momento de que por relevancia el pueblo y el gobierno se organizaron para construir un templo de la importancia y la categoría de San Pablo y la fe católica lo pedía. Además, se venía también como un lugar para guardarse de los ataques de los apaches, y se inició el templo de San Pablo, considerado una joya arquitectónica y un orgullo para Miyuki, con materiales diversos de la época, pero con columnas, muros y marcos de cantera rosa de aquí mismo de la región, que lo hace imponente y hermoso. Se inició su construcción en el año 1862 en un terreno donado por la familia Álvarez, una de las primeras familias, y se concluyó el 11 de noviembre de 1867. Toda la vida se ha comentado que en el interior, atrás del altar, había un túnel con una entrada que bajaba y comunicaba los otros túneles de las calles Portillo, Ocampo, Niños Héroes y de Gollado. Con las entradas permitían viajar hasta el templo y guardarse de los apaches. Eran feroces estas personas. Estos túneles ofrecían seguridad a la población de los ataques de los apaches, prácticamente en el casco viejo de la comunidad, y en las orillas de este había la entrada y salidas que solo los habitantes de San Pablo sabían de ellas. Las leyendas tienen cosas verdaderas y también cosas muy fascinantes. El cronista y profesor Francisco recordó que en la administración municipal de 1986 y 1989 se hicieron algunos trabajos de instalación de drenaje sanitario que no existía por esa calle, y se descubrió un túnel perfectamente delineado por la calle Portillo, precisamente enseguida de la Plaza Hidalgo. Aquel túnel se destruyó por los trabajos mismos de la obra, pero eso abonó mucho a las leyendas de los túneles de San Pablo, y sabemos que cruzaban de la calle Portillo a la calle Ocampo hasta la orilla del río. Existen varias versiones de que puede ser que algunos túneles solo eran un plan o algo, no sé, los dejo a su imaginación, y no se continuó por falta de recursos, o tal vez se construyeron y con el tiempo se abandonaron. Al no existir ataques de los apaches, debido a que prácticamente fueron exterminados por el gobierno a finales de 17, tristemente pronto se destruyeron, pero las historias y leyendas permanecen. La información pasa de persona en persona y de generación en generación. En lo particular, el cronista y profesor Francisco cree que los túneles sí existieron, pero se utilizaron poco debido a la exterminación de los apaches en la batalla final de Tres Castillos el 14 de octubre de 1880, que marca
como se dijo, el triunfo del gobierno. Con esa batalla, recalco, si es que se le puede llamar triunfo. Y estos famosos túneles se fueron destruyendo con el paso del tiempo y las obras de agua y drenaje primero y después, con los trabajos de pavimentación de las calles. Se completó su desaparición, confirmó o aseveró el profesor Francisco, comunista de Mioqui. Sin embargo, admitió que la interrogante persiste hasta la actualidad. ¿Fueron los túneles de Mioqui una realidad o una simple leyenda urbana? Con esta información, el cronista y profesor de Mioqui, la leyenda se fortaleció cuando a finales de los años 80 se descubrió un túnel por la calle Portillo a un costado de la Plaza Hidalgo, Ciudad Mioqui, Chihuahua. Es muy grato poder escribir y publicar estas historias y leyendas de nuestro querido municipio Mioqui, de hechos pasados, presentes y, por qué no, lo que se planea para el futuro. Todo el Mioqui puede pasar, especialmente lo positivo del pueblo de los monitos y los pelícanos, entre otros adjetivos, pero hoy quiero hablar de la historia y los hechos que hacen leyenda a través del tiempo, a lo que llaman la atención y provocan la curiosidad por saber más. Como antecedente, San Pablo, o hoy conocida como Mioqui, Chihuahua, se fundó un 29 de junio de 1709 por el mencionado Fray Andrés Ramírez, fraile franciscano, pero la historia nos dice que se logró esto después de varios intentos que sucedieron entre los años 1650 y 1709 debido a los pueblos originarios que de alguna manera protestaron por la invasión de sus tierras y describieron como apaches, que significa agresivos o rebeldes o enemigo. Por esto surgen muchas preguntas: ¿quién lo construyó? ¿Cuándo? ¿Qué uso se les daba? Y hasta aquí llegó esta leyenda. A continuación realicé una pequeña entrevista a nuestra gente mayor, a nuestros más ancianos, sobre este tema. Espero que la disfrutes. Eduardo Miranda Antillón. Ahí en la casa de mi abuelo se encuentra una entrada que va a dar a diferentes partes de aquí del pueblo, a la escuela 48, acá para el lado de las fuentes y acá para el lado del río. Es lo único que hemos visto nosotros aquí. Ya tenemos años aquí y conocimos esa entrada y hemos andado ahí y nos metimos y fuimos a salir a la escuela 48. Ahí anduvimos nosotros y esos túneles los tenían gente de antes porque tenían dinero y cuando la revolución les robaban ahí y metían sus cosas, sus pertenencias ahí en ese túnel, en los túneles, y por eso se quedaron estos. Hay diferentes túneles que hay aquí en el pueblo de Mioqui. Es una cosa que todo el mundo sabe y ahí les damos saludos desde aquí, desde Mioqui, a la gente que nos vea en otras partes, desde aquí, desde este pueblo. Y yo creo que es todo. Bueno, un poquito más, señor. ¿Los túneles qué transportan o cómo se transportan? ¿En carreta, caballos? No, es un túnel común y corriente donde cabe una persona. Cabe una persona. Entonces, generalmente, ¿qué transportaban? ¿Comida? ¿Transportaban bienes? Comida y bienes, transportaban bienes ahí en eso. Más o menos, ¿en qué año fue eso? No, pues no recuerdo en qué año, pero sí, aquí hay varios túneles. El que tenía esa historia era el profesor Armando Navarrete, nomás que pues ya desgraciadamente se nos fue. Era el que tenía, o no sé si la familia de él tenga todas esas cosas escritas ahí en algún libro de la casa de él. No sé, estaría bueno que viera a la maestra para que le dijera a ver si tenía algo de historieta de él, de lo que escribió él. Lo vean a la maestra, la esposa de él. A ver. Y otra cosa que se puede acordar sobre Mioqui, sobre la interesante, la historia de Mioqui. No. Eso sería todo lo que... Sí. Muchas gracias. ¿Y algún saludo quiera mandarle a alguien? Pues allá a Juárez, a la sobrina y al sobrino y a mi cuñado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien, muchas gracias, señor, y muy amable por compartirnos su historia. Gracias. Y este video es patrocinado por... Buen día, aquí en Rectificaciones Nájera de arreglamos cabezas y motores de gasolina y diésel. Aquí los esperamos, estamos a la orden. Saludos a los clientes y amigos de mi papá René Nájera.
Si la historia que he usado te ha gustado y tú tienes una historia que contar, me gustaría que nos compartieras al correo electrónico historiasdelmonte@gmail.com o al WhatsApp al 639-116-5767. Nos puedes enviar audio y video. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y también nos puedes escuchar por Spotify. Muchas gracias y hasta pronto.